Bien, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por venir, por estar. Primero que nada queremos agradecer al restaurante La Imprenta por la oportunidad que nos concede en este día de poder llevar adelante una actividad más en cuanto a lo que llevamos a cabo en estos tiempos de pandemia. Como solemos decir, el derecho del movimiento a la Fundación de Cultura presente. Hoy, en esta oportunidad, siguiendo con todo lo referido a las modificaciones dadas por la reciente ley aprobada, la ley de urgente consideración 19889, nos acompañan destacados procesalistas, figuras por demás conocidas, los cuales van a dar a conocer sobre el tratamiento de todos los aspectos sustanciales que refieren a los cambios procesales respecto de la norma aprobada. En esta oportunidad tenemos al doctor Fernando Gómez Santoro, el doctor Alejandro Abad y Gabriel Valentín, quienes expondrán al respecto en un tiempo de 20-30 minutos. Luego responderán aquellas preguntas que surjan de parte de ustedes, para todas aquellas inquietudes que quieran sacarse de estas dudas de alguna manera. Por cierto, también agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Con ustedes, los expositores. Muchas gracias. ¿Se escucha? Ahí parece que sí. Ahí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la Fundación por permitirme participar en este evento. La parte que me toca abordar a mí es la reforma a la indagatoria y la actividad de la autoridad policial o administrativa. En este aspecto, la LUC, ¿no se escucha? ¿Ahí? Bueno, en este aspecto, la LUC, en no muchos artículos, hace cambios trascendentales. Creo que en dos artículos, sobre todo, artículos 54 y 61, hace un cambio muy grande en lo que es la actuación de la autoridad administrativa y en lo que es la propia indagatoria, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hasta antes de la LUC, la policía, ante el conocimiento de un hecho aparentemente delictivo, tomaba las medidas y de inmediato, o no dependiendo de la gravedad del hecho, que notificaba al fiscal. ¿Verdad? Eso es lo que decía el artículo 54 en la redacción. ¿Verdad? Una vez que la autoridad policial conocía un hecho evidentemente o aparentemente delictivo, de acuerdo a la gravedad, notificaba de forma inmediata o de forma diferida. Al menos esa era la interpretación doctrinaria que se seguía. Era la que pusiste en el curso, Gabriel. Yo también la entendí pertinente, ¿verdad? Lo que marcaba el tema de la autoridad administrativa era notificar de inmediato o de manera diferida. La gravedad del delito era para eso, para notificar de forma inmediata o diferida. Con la nueva redacción del artículo 54, la autoridad
administrativa notificará o no de acuerdo a la gravedad del delito. Ahí. Es decir, ahora sí. Es decir, ya no depende de la gravedad del delito notificar de forma inmediata o diferida, sino que, de acuerdo a la gravedad del delito, la autoridad administrativa notificará o no notificará al fiscal. Es como una especie de principio de oportunidad otorgado a la autoridad policial, ¿verdad? Creo que no es conveniente. ¿Por qué? Porque si bien la autoridad administrativa es un órgano que está al servicio de la Fiscalía, el que dirige la investigación es el fiscal, ¿verdad? Y en este aspecto puede ser trascendental esa evaluación de lo que es la gravedad o no gravedad del hecho. Y reitero, es como una especie de principio de oportunidad que se le va a brindar a la autoridad administrativa. Y en este sentido, otra modificación de suma relevancia es la del artículo 61. Yo lo tengo por acá. El artículo 61 en todo momento usa el término indagado. Esto que podría parecer menor, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, está refiriendo indagado porque quiere decir imputado. Esto no es tan menor, porque todo el artículo, el nomen iuris, ¿verdad? Declaraciones voluntarias del indagado ante la policía. La autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al indagado, ¿verdad? Atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigaciones y las declaraciones voluntarias del indagado. ¿Qué implica esto? Implica una tarea interpretativa que va a haber que hacer para darle el verdadero sentido. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente va a ocurrir que la interpretación que sigue la doctrina sea una y la que se dé en la práctica sea otra. ¿Y por qué digo esto? Porque este término indagado ya está siendo interpretado, o por lo menos algunos pretenden entenderlo de esa manera, como no referido imputado. Es decir, indagado como cualquier persona que pueda aportar algún elemento para la investigación, algún elemento útil. Y miren que esto no es algo descabellado, es algo que en algún informe, por ejemplo, del Ministerio del Interior, he podido ver que la interpretación que hacen es indagado en un sentido amplio, no imputado. Imputado es aquel que está siendo indicado como partícipe eventual de un hecho aparentemente delictivo. Acá el indagado puede ser un testigo, personas que son habidas en el momento en que ocurrió el evento, ¿verdad? Entonces, la otra interpretación que se hace, no es imputado, no corren los derechos del imputado y sobre todo no es necesaria la presencia del defensor en la declaración. Y acá viene el punto neurálgico, ¿verdad? Porque no solo se entiende que es indagado, que no es imputado, sino que al ser indagado y obviamente no ser imputado, no le corren los derechos que tiene el imputado. Esta interpretación es muy peligrosa. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva todo el articulado del CPP va en la línea que el defensor debe estar presente desde el primer momento. Así surge del artículo 71, así surge del estatuto del imputado, surge también el imputado está en el que se identifica de esa forma ante la autoridad administrativa inclusive. Y hay un montón de garantías que están dadas para el imputado. ¿Qué ha interpretado la doctrina? Por ejemplo, lo único que he visto publicado hasta ahora es lo de Soba,
SOBA entiende que como la autoridad administrativa tiene que relatarle los derechos a esta persona, justamente el derecho es que declare con abogado. ¿Verdad? Interpretación que estoy de acuerdo. Y que seguramente la mayoría la sigamos. ¿Verdad? Yo no le he hablado contigo Gabriel, ni usted Aval, pero supongo que ustedes coincidirán que es imputado. Creo que Santiago Verderes va en esa línea, ¿verdad? Gustavo Bordes también va en esa línea, pero es una solución peligrosa, porque además va a volver a revivir prácticas del viejo voto, la declaración indagatoria y la ratificatoria. El constituyente en este aspecto fue muy sabio y tuvo la sabiduría de lo simple. El artículo 16 dice en qué plazo se le toma la declaración, ¿verdad? Y en qué plazo hay que decidir si es sometido a juicio o no. No habló ni de declaración ratificatoria, ni de indagatoria, ¿verdad? Esto creo que implica un retroceso. Pero aparte, lo que coadyuva quizás a la interpretación de entender que estamos ante un indagado, reitero, interpretación que no comparto, es que esta declaración es diferente a la del anterior artículo 61, porque la del anterior artículo 61 era una declaración que se tomaba de forma delegada. El fiscal podía delegar esa declaración ante la autoridad administrativa. En vez de tomarla de él, la delegaba. Y la autoridad administrativa iba a tomar la declaración, se tomaba en presencia del defensor. Ahora, esta declaración es autónoma. La toma la autoridad administrativa y de acuerdo a lo que surja de la misma, va a remitir esas actuaciones al fiscal. Pero a su vez, lo que demuestra que son diferentes estas declaraciones, es decir, la del artículo 61 actual y la del anterior, se amplía el campo del interrogatorio. ¿Por qué? Porque no solo se le va a preguntar sobre la identidad, sino obtener evidencias y aclarar el presunto delito. ¿Verdad? Creo que sos tú también, Gabriel, en el discurso del instituto, cuando te planteás si se le puede interrogar al imputado acerca del parte policial. ¿Verdad? Ahora, con esta redacción, se le puede preguntar todo. ¿Verdad? Creo que estas dos normas van marcando una diferencia en la investigación y una diferencia que a mi criterio no es la más aconsejable. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque creo que el director de la investigación sigue siendo fiscal. La garantía es que al imputado lo interrogue. Claro, obviamente ustedes me dirán, no, pero esta primera declaración no implica que luego no lo interrogue. Sí, bueno, pero esta declaración que quizá toma la autoridad administrativa, que quizá, y no sé hasta qué punto no le saco el quizá muchas veces sin abogado, va a devenir muchas veces en fundamental. Y creo que la interpretación de la norma en cuanto a que por más que hable de indagado, está refiriendo al imputado, es fundamental. ¿Verdad? Yo creo que la persona, una vez que está en la autoridad policial, es imputada. Ya ahí esa persona está siendo, por lo menos, considerada en algún punto vinculada a ese hecho eventualmente. Y estas normas del código, el 71 sobre todo, hacen justamente a los derechos del imputado. Y sería un retroceso entender que estamos ante una declaración indagatoria. ¿Verdad? Otras normas han sido derogadas. Los artículos 55 y 56, que regulaban lo que es el control de identidad. Lo que era la vieja detención en averiguaciones. Claro, fueron derogados.
decía que podían ser inconstitucionales, y creo que lo dijiste expresamente que eran inconstitucionales. Se derogaron del código, pero se reguló un control de identidad mucho más amplio en la ley de procedimiento policial. Se modifican los artículos 43 y 48. ¿Cómo funcionaban los 55 y 56 del CPP? Bueno, estaban previstos para la persona que eventualmente había cometido un hecho delictivo. Y tenían previsto que esa persona se tenía que identificar, se la podía trasladar a un centro de detención. Se cuidaba mucho el código de no utilizar la palabra detención, pero esa persona, si era trasladada, estaba detenida, porque inclusive se le escapaba al artículo 56, estaba detenido, que la detención no podía durar más de tantas horas, ¿verdad? Pero era para una persona que estaba vinculada a un hecho eventualmente delictivo. Ahora bien, el artículo 43 regula una figura que es el arresto cuando la persona no se identifica, ¿verdad? Una persona tiene que identificarse y si no se identifica o da una identidad falsa o no se puede comprobar su identidad, es trasladada y eventualmente puede ser retenida. El artículo 48, por su parte, de la ley 18.315, regula la posibilidad de conducción de personas eventualmente implicadas en un hecho delictivo. Ahora bien, el problema que se presenta es que en estos casos, además, procede el registro del artículo 59. Y ahí se puede generar algún tipo de problema. En la redacción anterior del código, por los artículos 55 y 56 también correspondía este registro. Pero claro, estaba de la mano en que iba a registrarse a una persona que eventualmente había cometido un delito. Pero si interpretamos estas normas de forma literal, podríamos llegar a concluir que en las hipótesis del artículo 43 de la ley 18.315, ¿verdad? Toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera, dice la norma. A los efectos de confirmar la identidad manifestada por la persona, la policía podrá requerirle la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro documento idóneo para tal. Si la persona careciere de documentación que acredite su identidad declarada, la policía podrá conducir a sus dependencias para tomar su fotografía e impresiones digitales e interrogarla acerca de su nombre, domicilio, estado civil y ocupación, dando cuenta de inmediato al Ministerio Público. El procedimiento no durará más de 2 horas. Cuando una persona se niegue a identificarse o presente un documento identificatorio sobre cuya autenticidad o validez la policía tenga dudas razonables, podrá ser conducida a la correspondiente dependencia policial con la finalidad de corroborar su identidad, dando cuenta de forma inmediata del Ministerio. Es decir, una persona sobre la cual hay dudas acerca de su identidad puede ser conducida a una dependencia policial y corresponde el registro del artículo 59, que es el registro de vestimenta, de equipaje, de vehículos. Y esto también ocurre en Chile. Y la doctrina chilena ha puesto de manifiesto que si se interpreta de forma sumamente amplia la norma, correspondería al registro para personas que quizá ni siquiera están vinculadas a un hecho con apariencia, que hay que tratar de circunscribirlo a medida a los casos en que haya algún tipo de vinculación con un hecho. Pues de lo contrario, tendríamos una medida de registro con un alcance sumamente amplio. Dudar de la identidad puede ser que la foto no condice con la persona y de repente no condice porque engordó, adelgazó o cambió de peinado. No me acuerdo de un congreso en Panamá, de unas iberoamericanas, en un congreso iberoamericano de procesal en Panamá, fui a comer a un McDonald's y como pagué más de $10, me pedían la cédula. Y los que recibían la cédula me decían que no era yo el de la cédula, ¿verdad?
perfectamente puede pasar eso. Entonces, hay dudas sobre la identidad de una persona porque no coincide la foto, porque cambió, o lo que fuere. Puede ser conducido. Y ahí va a proceder también este registro. Después hay algún cambio también en el registro del artículo 189, pero no es tan trascendente. Y hay alguna pequeña modificación en lo que son las instrucciones generales. Más que una modificación, es un agregado al artículo 57. Se le adosa el inciso segundo. Las instrucciones generales no podrán afectar ni menoscabar en forma directa o indirecta la independencia de los fiscales letrados. ¿Verdad? Parece que acá también no podemos ser privilegiados, porque la independencia de cualquier fiscal, no solo de un fiscal letrado. Hay todo un tema con las instrucciones generales, ¿verdad? Y hasta qué punto pueden llegar y hasta qué punto no. Hasta qué punto a veces las instrucciones generales no suplen algo de la tarea legislativa. Por ejemplo, en ocasión del artículo 100 o en los casos de acuerdos reparatorios, en los que el legislador vagamente habla de delitos que no comprometan gravemente la causa pública, ¿verdad? Una expresión bastante amplia, bastante vaga, que ya era criticada por Arbas en la década del 80, ¿verdad? Porque si no compromete el interés público no debió ser regulado como delito. Pero tampoco dice el legislador en qué casos no compromete gravemente el interés público, y a veces las instrucciones generales en ese aspecto pueden llegar a menoscabar en algún sentido lo que son lo que es la independencia técnica de los fiscales. También una norma que presenta modificaciones y está vinculada a la etapa declaratoria, a la primera o a la segunda, de acuerdo a cómo se interprete la segunda etapa de la indagatoria, porque si entendemos que con la formalización comienza el proceso penal, ¿verdad? Eventualmente podemos llegar a sostener una posición u otra, pero me estoy refiriendo al principio de oportunidad, ¿verdad? El principio de oportunidad tiene un cambio muy grande, pero muy grande. Y en una norma bastante compleja, que yo no me animo realmente a dar una opinión acabada, el artículo 100 presenta modificaciones de mucha relevancia. Las modificaciones son grandes, porque se quiere acompasar el artículo 100 con el artículo 98. Y se regula un doble control. Un control de precepto a cargo del juez y un control eventual a cargo de la víctima. Primer problema. El juez apenas le llega la carpeta con la resolución, porque en este caso debería permitirse por lo menos la carpeta que lo dice el artículo 100, no lo menciona el 264, porque el 264 cuando habla el juez podrá consultar la carpeta para esto, el certificado, el abreviado y las medidas cautelares, no menciona el 100, pero el 100 dice que va a tener que tener los antecedentes. El juez va a tener un plazo, que es el plazo que tiene para dictar resolución. Si entienda que es definitivo o interlocutoria, va a variar ese plazo. Ahora bien, la víctima tiene un plazo de 30 días para oponerse. Tenemos dos plazos que eventualmente pueden empezar a correr en momentos diferentes. ¿Qué pasa si el juez entiende bien aplicado el principio de oportunidad y luego la víctima se opone en tiempo y forma? Ahí eventualmente el juez puede tener que volver a resolver sobre algo que ya resolvió. No sé si soy claro en esto, ¿verdad? Son plazos diferentes y quizá el juez resuelve dentro de los 15 días y dice, fue bien aplicado el principio de oportunidad, pero la víctima tiene 30 para oponerse. Se opone la víctima y tiene que volver a reconsiderar eso. Segundo tema, el control judicial, de acuerdo al artículo 100, no implica, como implicaba antes, que el juez, si
entiende que fue mal aplicado el principio de oportunidad, remita el expediente fiscal subrogante. No. El artículo 100.2, lo que dice es, bueno, luego que recibe, ¿verdad?, los antecedentes y la resolución, pudiendo en consecuencia el tribunal desestimar la resolución del Ministerio Público y ordenar el inicio de la persecución penal o retomar la ya iniciada. La resolución no admitirá recursos, pero no dice remitiéndole al fiscal subrogante. No lo dice. Claro, ustedes dirán, pero lo dice después, en 100.3 y 100.4, pero acá está referido para la víctima, ¿verdad? Sobre todo el 100.5, las actuaciones se remitirán al fiscal subrogante que dispondrá de un plazo de 20 días para expedirse. Y antes, el 100.4 dice que el tribunal, si considera que hay elementos para investigar, ordenará en la misma audiencia y sin más trámite el reexamen del caso por el fiscal subrogante. Acá sí lo dice. Está referido exclusivamente a la oposición de la víctima. Entonces queda la duda, por lo menos a mí me queda, si en el primer caso del control jurisdiccional de precepto directamente le ordena al fiscal que está investigando que continúe, o si reenvía, lo manda al subrogante. A mí realmente me queda la duda. Más, me parece que para ese caso le está ordenando al fiscal que está investigando. No habla de remitir la carpeta, no habla de notificarle al representante del Ministerio Público. Es decir, es una solución compleja. Yo entiendo que se quiso acompasar lo que fue el régimen del artículo 98 con el artículo 100. En el artículo 98 la víctima tiene participación y acá en el artículo 100 no la tenía. Pero creo que en este aspecto debió de tenerse un poco más de cuidado, ¿verdad? Después hay alguna que otra modificación, pero no es tan relevante como esta que acabo de mencionar, ¿verdad? La que más me preocupa, ¿verdad?, es la del artículo 61. ¿Verdad? Esa realmente es la que más me preocupa y creo que esas dos normas, como decía al comienzo, van a llevar a que tengamos un cambio muy grande en la investigación. Una investigación, si se quiere, primera que realice la autoridad policial y luego decide si se avanza o no y decide avanzar cuando se lo pasa al fiscal. Y creo que esto no es bueno. Creo que estas modificaciones van llevando a prácticas del viejo código. Lentamente vamos entrando en prácticas del viejo código. Creo que es muy, muy desacertado hablar nuevamente de declaración ratificatoria e indagatoria. Creo que es un retroceso. Y creo que todos estos cambios nos llevan también a que nos replanteemos el tipo de proceso penal, o por lo menos el legislador que se lo plantee, el tipo de proceso penal que quiere. Porque tenemos una estructura acusatoria. La estructura como tal es así, pero todas las reformas que han venido, 14, 15, bueno, 16 más o menos, tenemos unas 15 reformas. Todas las reformas que han venido, una tras de la otra, cada vez ponen más elementos inquisitivos en un modelo acusatorio, ¿verdad? En eso yo realmente no estoy de acuerdo. Creo que ya estoy un tiempo, entonces no sé cuál de los dos. Bueno, ¿se escucha ahí? Antes les digo, para definir la mecánica que no les dijimos al principio, la idea es que después que terminemos estas exposiciones, abrimos a la discusión y obviamente la idea es
intercambiar entre todos sobre los puntos que tratemos, o bueno, algún otro, y si podemos, si estamos en condiciones de analizarlo, intentaremos. Bueno, agradezco a Fundación esta invitación, estar con estos amigos en este lugar tan lindo, no es un chico para el lugar me parece realmente un lugar lindo, discutiendo con ustedes estos temas. Es cierto lo que dice Fernando, la ley de urgente consideración en realidad es la última de una serie de leyes que han venido tocando, emparchando, sustituyendo, modificando disposiciones del Código Original. Código Original que hay que decir, aunque creo que todos estamos de acuerdo, los que estamos en la mesa, de que fue un salto hacia el modelo constitucional de proceso penal, y sin duda un salto, una transformación trascendental del proceso penal, era un código que tenía sus defectos técnicos, que tenía sus defectos en la factura original. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad tenía distintas fuentes y en vez de tomar tal vez las fuentes más modernas que en esa época ya existían, tomó muchas disposiciones del Código Procesal Penal del 97, el proyecto Tati Peri, que a su vez tomaba cosas de los proyectos anteriores, el proyecto Piaggio fundamentalmente, y las mezcló con disposiciones de algunos códigos del área, algunos incluso en las versiones más anteriores, no en las versiones más actualizadas de ese momento. Y después vinieron toda la serie de leyes posteriores que fueron tocando distintas disposiciones del código. Yo he dicho que si hay algún estudioso de la técnica legislativa que quiera analizar el modelo perfecto de todo lo que no hay que hacer para hacer una reforma procesal de este tipo, este es el modelo perfecto. Perfecto, sin duda. Porque todo lo que no hay que hacer se hizo. Por supuesto que algunos cambios que introdujeron las leyes posteriores fueron positivos. Eso es cierto, pero hay cantidad de disposiciones que fueron acentuando la tónica inquisitiva, y ni que hablar, no vamos a hablar hoy, lo hablamos una vez con Alejandro en una entrevista que nos hicieron, de la deplorable técnica legislativa, de la técnica en sí de redacción. Tenemos hoy artículos del código que no existen, que no tienen ningún contenido. Yo bromaba que era una especie de dentadura no completa la del código, hay artículos que no están. Hay capítulos que no tienen artículos. Hay un capítulo que se sustituyó ahora, que es el que correspondía a una de las libertades, que ahora pasa a ser la libertad prueba, que tenían 3 artículos para regular la nueva libertad prueba, y en vez de hacer eso crearon un bis. Entonces tenemos un capítulo que tiene un artículo, no me acuerdo ahora de memoria, ahí está, el 295 bis, cuando tenían 3 artículos para repartir, además un artículo larguísimo. No hay 295, no hay 296, no hay 297, pero son 3 artículos. Una cosa insólita de la técnica, pero bueno. A mí me gustaría hablar y comentar casi todos los temas que habló Fernando, porque me parecen temas muy interesantes y muy interesantes las cosas que él planteó. Solamente me voy a referir en 30 segundos a una cosa y entro a los temas que... El 61, yo coincido que el 61 es una modificación importante. Coincido que creo que la mayoría vamos a interpretar que el cambio de expresión indagado no puede privar del estatuto propio del imputado reconocido en las normas internacionales y en el sistema constitucional. Es imputado y tiene que tener todas las garantías propias de un imputado. Pero sin duda que en la práctica puede ocurrir que eso no se interprete, ¿no? Y que se utilice la expresión indagado en un sentido muchísimo más amplio. Porque además, si lo combinamos con el 48 de la Ley de Procedimiento Policial Nuevo, según el 48 la policía podría detener a cualquier implicado, y según el 61 el CPP lo podría interrogar. Es decir, las dos normas combinadas pueden ser delicadas. La policía detiene a alguien que entiende que puede estar implicado, lo lleva a la comisaría y lo interroga en ejercicio de la potestad que le da el 61. El 61 original era bastante garantista, incluso más garantista que el artículo del Código chileno. Porque, como decía Fernando, primero que era absolutamente excepcional,
en principio era solo para constatar la identidad, y si la persona espontáneamente decía que quería prestar una declaración, porque no era que la policía lo podía interrogar, no, la persona decía que quería prestar, el policía tenía que llamar al fiscal, y si el fiscal no lo podía interrogar, delegaban la policía bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad del fiscal. Ahora no, ahora el policía lo puede interrogar autónomamente, como dice el artículo. Y esto además de todos los problemas que tiene en cuanto al estatuto del imputado, que puede ser disfuncional en el marco de la investigación fiscal preliminar. Porque capaz que la fiscalía va por otra línea de investigación que no tiene nada que ver con el interrogatorio que quiere desarrollar la policía, que puede ir por otro camino muy distinto. Eso va a generar disfuncionalidades, problemas. Pero obviamente quedaría para conversar largo rato sobre esto, pero creo que efectivamente es un artículo complicado, que va a generar problemas. En la distribución de temas que nos hicimos, a mí me toca hablar de algunas modificaciones del proceso al proceso ordinario, como lo llama el código, al proceso abreviado y la introducción del proceso simplificado. En sí, la estructura de lo que... A ver, acá hay una cuestión un poco para que todos recordemos el mapa, ¿no?, del código. En la primera fase hay una investigación fiscal preliminar. El código reguló la investigación fiscal preliminar en 3 lugares. Una especie de regulación ubicua que está en varias disposiciones. Regula la investigación fiscal cuando regula las atribuciones del fiscal, ¿no?, en esos artículos que mencionaba Fernando. Regula esto también cuando regula los medios de prueba, porque cada vez que regula un medio de prueba regula la investigación fiscal, y regula la investigación fiscal cuando empieza a regular las estructuras, lo cual es un grave error. Comienza la regulación, se llama proceso ordinario, y arranca con la regulación de la investigación fiscal preliminar. Lo cual es un error que todos hemos cuestionado, que esté ubicado ahí. No solo porque no forma parte de la estructura del proceso ordinario, que claramente no la forma, sino porque la investigación fiscal preliminar puede tener distintos resultados. Puede terminar en un archivo por el 98, en un archivo por el 100, en mandar el caso a mediación, aunque la mediación prácticamente no se utiliza. Puede terminar en un acuerdo reparatorio, puede terminar en un acuerdo para ir a proceso abreviado, puede terminar en un proceso simplificado ahora, o puede terminar en un proceso ordinario. Es decir que las alternativas en las que puede derivar una inicial investigación preliminar son muchas. Pero bueno, el legislador llama proceso ordinario a la fase que, incluyendo a la investigación fiscal preliminar, lo que para mí es un error, y también a esa fase regula, a esa fase inicial, que es la de la formalización. Que en rigor, también la etapa de la formalización no es propia del proceso ordinario en sentido estricto. La etapa de la formalización es, si se me permite una analogía muy amplia, como una especie de gran proceso preliminar, proceso preliminar preceptivo, para tramitar cualquiera de las estructuras, que puede preceder a un proceso ordinario o a un proceso abreviado, o preceder, o en el caso del proceso abreviado puede terminar ahí mismo, ¿no?, o a un proceso simplificado, o a un ordinario. En realidad el proceso ordinario comenzaría con la acusación, en sentido estricto, más allá de lo que el código llama juicio, que es la fase de la audiencia de juicio, que sería la fase final de lo que sería la estructura del proceso principal ordinario. La LUC no tiene grandes reformas al proceso principal ordinario, pero hay 3-4 disposiciones que son relevantes, y algunas de ellas no son modificaciones, no se debieron prever como modificaciones exclusivas del ordinario. Por eso me interesaba mencionarles esta referencia general del mapa, para que ahora analicemos estas disposiciones y veamos que no debieron estar acá tampoco. La primera de ellas es la disposición que está en el artículo 268. El artículo 268 que regula la audiencia de control de acusación. Ustedes recordarán que ese artículo decía, entre las múltiples funciones que tiene la audiencia de control de acusación, luego de decir que en la acusación el fiscal propone prueba, y que en el acto de defensa escrita la defensa propone prueba, eso dicen el 127 y el 128 del código. Después decía, en la audiencia de control de acusación, que se podía proponer prueba.
En función de esa referencia, la doctrina entendió que se podía proponer prueba en dos momentos: al acusar o al defenderse y en la audiencia de control de acusación. Esta regulación, que era distinta a la del Código chileno, en el Código chileno se decía, bueno, la defensa puede proponer prueba o en el acto de defensa, puede incluso prever hasta un día antes de la audiencia de control de acusación o en la audiencia de control de acusación. Pero es o una cosa o la otra. Nuestro código preveía dos alternativas, dos posibilidades, y no decía que la proposición inicial hacía precluir la posibilidad de proponer en la audiencia de control, con lo cual la lectura más garantista, recuerden que el artículo 14 manda a interpretar el CPP de acuerdo al sistema de garantías de la Constitución. Se supone que la más garantista es la que habilita a proponer prueba también, por lo tanto se entendía que se podía proponer prueba en la audiencia de control. Bueno, la LUC esto lo modifica, es una modificación trascendental, porque dice que lo que se hace en la audiencia de control de acusación es enunciar la prueba propuesta en los actos iniciales. Esto significa que a partir de la LUC se puede proponer prueba en el acto de acusación y en el acto de defensa, pero ya no, según interpreto, en la audiencia de control. En la audiencia de control lo que va a hacer el fiscal es enunciar, es decir, exponer verbalmente ante el juez, por aquello de la autosustentabilidad de la audiencia, de las audiencias del sistema acusatorio, exponerle al juez cuáles son los medios de prueba que propone. Bueno, por supuesto que ahí se pueden plantear debates, discusiones, argumentaciones sobre los medios de prueba, y la defensa hará lo mismo. Pero pruebas que ya tienen que estar propuestas. Eso, primera modificación que me parece trascendente. Segunda modificación, que ha preocupado mucho a los abogados defensores, es la otra que también está en el 268, pero en este caso el 268.4, que antes decía en el texto original, permiso, que lo voy a secuestrar un minuto, decía el 268.4 original, decía, sí, punto 4 acá. Dice, no podrá admitirse en juicio prueba a la que la defensa no haya tenido acceso. Esto lo que significaba era que para que la fiscalía pudiera obtener la admisión de un medio de prueba en la audiencia de control, tendría que haberse permitido previamente el acceso a la defensa. Es decir, que todos sabemos, aunque en realidad a veces esto no se ha respetado enteramente, que la investigación fiscal preliminar en la concepción del código es, para el imputado, es pública, es decir, publicidad interna me refiero, no a la publicidad externa. En el sentido de que el imputado, a través de su defensor, puede acceder a la carpeta de investigación en todo momento, salvo que se haya dispuesto la reserva que según el 259 es excepcional. Entonces, en función de este sistema, se supone que la defensa en todo momento pudo haber accedido a la carpeta. Si no accedió, porque se dispuso la reserva, bueno, antes de la audiencia de control de acusación, la fiscalía le tiene que haber mostrado la prueba de la carpeta. Si no le permitió el acceso, no se podría admitir en la audiencia de control. Pero ahora el código, en la versión de la LUC, no habla de la defensa, sino que habla de la contraparte, o la otra parte. En consecuencia, esto se aplica también para la prueba que propone la defensa. La defensa no podría lograr que una prueba se admita en la audiencia de control si no le mostró esa evidencia que obtuvo y que pretende que se introduzca como prueba en la audiencia de control. Si no se la mostró, previamente a la audiencia de control. Esto genera alguna duda desde el punto de vista de la lectura constitucional, porque si bien por supuesto también en el proceso penal rige la igualdad de armas, como le llaman los procesalistas penalistas, todo el sistema de garantías, bueno, de hecho la sección segunda dedica el principio de la sección a eso, de la Constitución me refiero, es un sistema de garantías que se construye para proteger al imputado frente a la persecución penal. Más allá que después, a partir de ahí, construyamos todo un sistema de garantías que se extiende al proceso civil, que, por supuesto, pero originalmente se construye como un sistema de garantía frente
al poder de persecución penal del Estado. En consecuencia, uno podría dudar acerca de la legitimidad de esta disposición, que impone que la defensa le muestre antes de la audiencia de control de acusación la evidencia que pretende introducir. Es un punto discutido, por supuesto. La Fiscalía, por supuesto que está de acuerdo con esta disposición porque le permite ver la evidencia que obtuvo la defensa en esa fase de investigación antes de la audiencia de control. Pero bueno, lo dejo ahí planteado como un tema interesante para discutir. Otra modificación trascendente en el proceso penal que está incluida en la regulación del ordinario son dos modificaciones al 271. El 271 regula la audiencia de juicio, que es la audiencia de prueba, por decirlo de alguna manera, de producción de la prueba del proceso ordinario. ¿Y qué modificaciones introduce? Bueno, originalmente esto estaba en el 278 y 271.8 y 271.9. Es decir, se incluían estas dos disposiciones que voy a mencionar ahora como sustituyendo al 271.8 y 271.9. Cuando fuimos al Parlamento en representación del Instituto con el profesor Aval, a mí me tocó hablar en esta parte, y le dije que por un lado estaba encantado con esta técnica, porque como se sustituía el 271.8, se eliminaban las diligencias para mejor proveer, que están en el 271.8. Y que la verdad, que dentro de algunas cosas que me parecían criticables, esto me parecía muy bueno. Sí, fue un error involuntario. Claro que fue un error que tuvieron ahí que no se dieron cuenta. Y bueno, y capaz que los avivamos, porque en definitiva cambiaron al lugar y el 271.8 se mantuvo. Me arrepiento de haber abierto la boca porque hubiera estado muy bueno que se hubiera eliminado esa disposición. En definitiva, se introdujo como 271.1 bis y 271.1 ter. El 271.1 bis regula la posibilidad de introducir prueba nueva. Y el 271.1 ter la posibilidad de introducir lo que llaman prueba sobre prueba. ¿Qué es esto? Bueno, la prueba nueva, la posibilidad de proponer prueba nueva, no estaba regulada en el CPP. Pero creo que podía sustentarse sin ningún problema que había un vacío y que el artículo 15 del CPP en caso de integración habilita a acudir a las normas procesales generales y por lo tanto podíamos traer del CGP las reglas sobre prueba nueva, sin ningún problema. Pero ahora está regulado en el CPP. Pero esta regulación tiene algún problema. Primero, esta regulación está ubicada en la regulación de la audiencia de juicio del proceso ordinario. Por eso me importaba hoy lo del mapa. ¿Quiere decir que solo se puede proponer prueba nueva en la audiencia de juicio del proceso ordinario? No parece muy razonable. Es decir, parece que la posibilidad de proponer prueba nueva debería existir, primero, si por ejemplo, después de contestada la acusación, aparece una prueba nueva antes de la audiencia de control, parece que lo más razonable es que en la propia audiencia de control se proponga la prueba nueva y que allí el juez, que no va a ser el juez de juicio, admita y ordene la prueba y que el juez de juicio ya la reciba como prueba. Solamente tendría sentido que se lo proponga a la juez de juicio cuando la prueba nueva apareció después de la audiencia de control y ya no la puede ordenar el primer juez. Ahí tiene sentido que se proponga en la audiencia de control. Pero además la posibilidad de proponer prueba nueva puede ocurrir no solamente en el proceso penal ordinario, puede ocurrir en el proceso penal simplificado, introducido por la propia ley, puede ocurrir en cualquier otra estructura procesal, por ejemplo, en los procesos especiales de extradición, habeas corpus. Bueno, creo que esto debería estar regulado en la parte general de prueba, en los artículos 140, 141, 142, que regulan las reglas generales de la prueba. Tendría que estar ahí. Eso primero como cuestión general. Más allá de eso, creo que en todo caso lo que se puede decir es que para todos esos otros casos hay un vacío y que ahora la norma análoga está dentro del propio código. Es decir, que
si quiero proponer prueba en un proceso simplificado, una prueba nueva, voy a utilizar esta disposición como norma análoga. O hacer una interpretación extensiva. Por cualquiera de los dos caminos, creo que hay que habilitar la proposición de pruebas nuevas en otras etapas del proceso penal ordinario y también, por supuesto, también podría ser en segunda instancia, ¿no? Y también la posibilidad de proponer en otras circunstancias. Pero además, cuando se regula la proposición de prueba nueva, se establece cuáles son los requisitos para admitir la prueba nueva. Dice que tiene que ser prueba conocida recientemente, con lo cual se admiten las dos modalidades, ¿no? Porque yo la puedo conocer recientemente a la prueba porque la prueba en sí misma es nueva, decimos en clase prueba ontológicamente nueva, cronológicamente nueva, es nueva la prueba en el tiempo, o prueba nueva en el conocimiento, era una prueba vieja pero que no se conocía, la prueba nociológicamente nueva. En estos dos casos, prueba cronológica o nociológicamente nueva, se puede proponer prueba nueva. Eso está bien, ¿no? Porque al decir prueba conocida abarca los dos supuestos de novedad. Ahora, agrega como requisito, quiero decir la expresión exacta, dice, cuando se justificare haber sido conocida, dice, y cuya producción resulte indispensable o manifiestamente útil para la resolución del caso. Y estos énfasis, indispensable, manifiestamente, hacen que pueda interpretarse que el estándar para admitir una prueba nueva es distinto al estándar para admitir cualquier prueba. Es decir, cualquier prueba lo único que tiene que juzgar el juez es si la prueba no le falta alguno de los requisitos que determinan su inadmisibilidad, su innecesariedad, su inconducencia o su manifiesta impertinencia. Pero acá habilita a que se pueda sostener que como que tiene que tener un estándar especial de trascendencia, tiene que ser una prueba realmente muy, muy trascendente, y eso creo que no es razonable. Creo que el estándar tiene que ser el mismo que para admitir cualquier prueba. Eso como crítica a la procedencia. El 271.1 ter regula también en la audiencia de juicio lo que llaman prueba sobre prueba. Esto de denominar y tomar conceptos de otros lugares como si se estuviera inventando algo que no existía. Esto que se llama prueba sobre prueba existe en cualquier ley procesal, existía ya en nuestra ley procesal general, el CGP. Es la hipótesis en la que lo que yo quiero es cuestionar la autenticidad, la genuinidad de una prueba ya propuesta y que se puede estar diligenciando. Por ejemplo, quiero atacar la genuinidad o autenticidad de un documento, quiero cuestionar la genuinidad o la autenticidad de un informe, quiero cuestionar la genuinidad de la declaración, la veracidad de la declaración de un testigo. ¿Ah? ¿Se puede proponer prueba para demostrar eso con posterioridad a los actos de proposición? Sí, lo ha dicho toda la doctrina, lo aplica constantemente nuestros jueces en el proceso civil. Seguro, es lo que se llamaba la contraprueba. Es decir, cuando el CPC regulaba, y la ley, la segunda ley de abreviación de los juicios que se sigue aplicando en el Tribunal de lo Contencioso, decían que había una fase para proponer prueba y otra para proponer contraprueba. La contraprueba era prueba para destruirla, por supuesto, para demostrar lo contrario de lo propuesto por la prueba original, pero también para cuestionar la genuinidad o la veracidad o la autenticidad de la prueba propuesta por el otro. Incluso el código hablaba de prueba de taches. En la fase para contraprueba se podía proponer prueba de taches. Bueno, eso está en el CGP admitido, se admite sin ningún problema, para probar la circunstancia de sospecha de un testigo, por ejemplo, 158 y 159. Entonces, el CGP me refiero. Entonces, a falta de norma podríamos integrar con el sistema procesal general. Pero el legislador ahora lo regula. Está bien, lo regula, hay norma expresa, con las mismas críticas que hice al otro caso. Esto no es exclusivo de la audiencia de juicio del proceso ordinario. Tendría que estar regulado en la parte general de prueba, en los artículos 140, 141, 142, porque esto puede aplicarse a cualquier estructura y en cualquier etapa en que se esté produciendo prueba en cualquier proceso penal. Pero creo que aunque esté regulado acá,
sea por una interpretación extensiva o por analogía, la podemos aplicar a todos los demás. Proceso abreviado, porque tenemos varios temas, quedan 2 temas más para no aburrirnos. El artículo 29, si no recuerdo mal, modifica el proceso abreviado en 2 aspectos. Ustedes recordarán que el código original tenía un supuesto de procedencia bastante amplio para el proceso abreviado, según el cual prácticamente la imputación de cualquier delito del sistema penal casi cualquiera podía terminar en un proceso abreviado. Estaban excluidos casi que el homicidio muy especialmente agravado, el copamiento, algunos delitos puntuales, pero la mayoría ingresaban sin problemas en el supuesto de procedencia del abreviado por la forma en que se definía. Cuando se proyectó el borrador original de la LUC tenía una restricción que era muy fuerte, que realmente hubiera sido prácticamente transformar al proceso abreviado en una entelequia que no se iba a poder aplicar casi nunca. El texto final no es tan malo como la versión original del borrador de la LUC. El texto final dice que se puede aplicar la estructura del proceso abreviado cuando la pena mínima del delito que se pretende, por el cual se pretende abordar, es de 4 años. Pero, dice el artículo, se establece el tipo penal básico tenga una pena mínima no superior a 4 años. O sea que lo que hay que mirar es el tipo penal y ver si en el tipo penal básico, no importa si después hay agravante, hay que mirar el tipo penal básico y ver si la pena no supera la mínima los 4 años. Esto hace que ingresen casos que con el borrador original de LUC quedaban afuera. El borrador original de LUC sacaba la rapiña, pero también sacaba el hurto. El texto vigente puede entrar la rapiña y puede entrar el hurto, por supuesto. Esto hace que, bueno, el acuerdo para proceso abreviado tenga un cauce un poquito mayor, pero se achica igual en relación a lo que era el código original. Segunda modificación al proceso abreviado, que hace que se estrangule un poquito más el abreviado, es que se habilita, ustedes recordarán que en el proceso abreviado el fiscal se puede acordar que requiera una pena que disminuya hasta en una tercera parte. En modificaciones al 273 se había aclarado que para ciertos delitos nunca se podía bajar por debajo del mínimo. Pero la regla general era que sí se podía bajar por debajo del mínimo. Bueno, ahora con la LUC, la regla general es que no se puede bajar por debajo del mínimo. Esto hace que la oferta, perdonen que hable en términos casi mercantilísticos, pero la oferta que hace el fiscal puede ser menos atractiva. Ya tiene un límite en el ofrecimiento que le puede hacer a la defensa. Y esto hace que también para la defensa sea menos atractivo y que pueda el acuerdo en muchos casos no ser una solución aceptable. Proceso simplificado, para terminar. Creo que había un consenso cada vez mayor de que era necesario regular una estructura intermedia entre el ordinario y el abreviado, que era necesario crear una figura, una tercera figura. En el CPP original estaba el proceso extraordinario, muy mal regulado, como también el proceso ordinario original, pero había una estructura ahí más breve que no era la del abreviado, porque el abreviado no estaba en el CPP original, apareció después. Cuando se introdujo el abreviado se eliminó el extraordinario, y bueno, y ahora aparece este simplificado. Quiero decir también que la regulación del simplificado mejoró sensiblemente lo que era el proyecto original de la LUC al texto finalmente aprobado. Porque fue cuestionado en general por todos, es más, cuando fuimos al Parlamento con Alejandro, cuando empezamos a hacer crítica al proceso simplificado, en un momento el presidente de la comisión dijo: no siga más, no se preocupe porque ya entendimos. Y lo modificaron. Por suerte lo modificaron. Igual hay algún problemita, como vamos a ver. ¿Cuándo procede el simplificado? Bueno, el código dice, en el
Bueno, acá vieron que también la técnica legislativa. Todos los artículos del código que tienen más de un ordinal se enumeran así, por ejemplo, diciendo una hipótesis cualquiera, ¿no? 44.1, 44.2, 44.3. Este artículo no sigue esa técnica, entonces el 273 ter, como es este, tiene 273 ter numeral 1, 273 ter numeral 2, y así sucesivamente. Es difícil hasta decirlo, ¿no? Bueno, el 273 ter, estoy pensando que es un lindo ejercicio para mi hija chica que está trabajando la R, que se le decir 273 ter. El 273 ter prevé en su numeral tercero que si el fiscal anuncia que la pena a requerir no será superior a 3 años de penitenciaría para ninguno de los imputados, procede esta escritura. Así que el supuesto es que el fiscal anuncie cuando cita, el fiscal tiene que requerir la citación a una audiencia para decir que quiere ir a proceso simplificado, tiene que anunciar que la pena que va a requerir respecto de todos los imputados no va a superar los 3 años de penitenciaría. Se supone que esto solo podría operar, entonces, si lo pide respecto a todos. Porque si hubo una formalización y lo pidió respecto a uno, va a pedir 3 años, pero respecto a otros va a pedir por un delito superior, ya no podría ir por esta estructura del simplificado. Solo cuando, respecto a todos, dice que anuncia que va a requerir que no supere los 3 años. Esto puede generar un montón de dudas interpretativas, si se puede desacumular en esta fase. Recuerden que el código regula la acumulación de imputaciones, cuando regula la competencia, acumulación que ya se da en la audiencia de formalización. Y la desacumulación de acumulación de imputaciones originales no procede de cualquier forma. Entonces, puede separar acá el fiscal y decir a esto los voy a perseguir en ordinario y a esto los voy a perseguir en simplificado. Es una duda que se puede plantear. Pero además, el código dice que si las partes habían acordado el abreviado, y a juicio del tribunal, y acá indirectamente se introduce una modificación al abreviado, o podría introducirse una modificación. Dice, luego si las partes habían acordado el abreviado y a juicio del tribunal, luego de escuchar al imputado, entiende que el acuerdo que se arribó no se ajusta a derecho, puede requerirle al fiscal mayores elementos, de acuerdo a lo que surge de la carpeta de investigación. Entonces, imaginemos la situación. Fiscal, imputado y defensa acordaron ir a proceso abreviado. Dijeron, este es un acuerdo razonable, el fiscal va a requerir esta pena. Se lo presentan al juez. Y el juez dice, entiendo que el acuerdo para ir a proceso abreviado no se ajusta a derecho. Ahora discutimos qué quiere decir esto. ¿Qué puede hacer ahí? Decirle al fiscal, explíqueme un poquito más a ver en qué consiste esto, cuál es la imputación, qué evidencia tiene usted para sustentar la imputación, porque lo que le está pidiendo es que le diga qué tiene en la carpeta. Que esto además se puede combinar con, a lo que se va a referir Alejandro seguramente, es cuándo hay que mostrarle la carpeta al juez. Y qué significa eso. Pero, entonces ahí el juez puede ser que se convenza. No, está bien, apruebo el acuerdo pedido proceso abreviado. O puede ser que no. Entonces, acá hay una modificación indirecta, o puede haber una modificación indirecta al abreviado, porque parecería que se le está dando otras potestades al juez de controlar el acuerdo. Porque lo que se ha dicho hasta ahora es que el juez prácticamente, en el acuerdo para ir a proceso abreviado, lo único que controla es que esté el supuesto de procedencia del abreviado, que se cumplan los requisitos y las garantías básicas, que el imputado lo haya hecho con presencia de su defensor, habiendo podido acceder a la carpeta fiscal. Además, el juez tiene que preguntarle al imputado si está de acuerdo, especialmente al imputado, no a través del defensor, al imputado directamente si está de acuerdo. Pero acá parecería que si el juez entiende que no se ajusta a derecho, le tiene que pedir al fiscal que le muestre de la carpeta. Y si es de la carpeta, lo que le está pidiendo es que demuestre algo así como la sustentabilidad de la imputación. Por más que la expresión inicial, que se ajuste a derecho, nos podría hacer pensar que, de vuelta, lo único que tiene que controlar el juez es la admisibilidad
y el cumplimiento de los requisitos jurídicos básicos, pero lo que genera dudas es eso de que le pida la carpeta y en función de eso decida si se puede acordar, si admite el acuerdo o no. Bueno, si entiende que no se admite en ejercicio de esta potestad, le rechaza el acuerdo para ir al proceso abreviado, dice que debe ordenar ir al simplificado. El texto original decía que el juez lo mandaba simplificado, cuestionábamos nosotros cuando fuimos al Parlamento. El texto ahora dice que sí se lo pide el fiscal. Quiere decir que, imaginemos la situación de vuelta, acordaron ir al proceso abreviado, el defensor convenció al imputado de que ese era un buen acuerdo, lo llevaron al juez, el juez lo observó, no lo admitió, ¿no? Y el fiscal le dice a la audiencia, entonces lo llevo a simplificado. Esto puede hacer dudar al abogado defensor cuando va a acordar, le tiene que decir al imputado, mirá que si el juez no acepta el acuerdo, el fiscal en la misma audiencia nos puede mandar a juicio simplificado. ¿Y qué significa eso? Que vamos a litigar en una estructura con menos garantías que la del proceso ordinario. Entonces tenés que saber que si nos vamos por el acuerdo, yo creo que no hay problema, que debería admitirlo, pero si el juez lo rechaza, no lo admite, el fiscal puede pedir que se vaya simplificado. Y dice el código que, en la versión de la LUC, que si están dados los requisitos según el numeral anterior, es decir, si es un caso en que el fiscal la pena requerida no va a superar los 3 años, entra por simplificado. Es un problema, es verdad que la versión original era peor, pero me parece que acá puede haber una pequeña una afectación de garantías al final si se lo manda simplificado. Esta decisión admite los recursos previstos. Ustedes se acuerdan que la ley del año pasado, de agosto del año pasado, modificó el régimen de la apelación y creó un recurso de apelación de efecto no suspensivo simplificado. O sea, procede en materia penal el efecto suspensivo y el efecto no suspensivo. El diferido lo eliminó la misma ley. Pero dentro del no suspensivo está el suspensivo que todos conocemos. En el trámite de una interlocutoria significa que se anuncian audiencias, se fundamenta dentro del 6º día, si fuera audiencia se interpone dentro del 6º día. Traslado por 6 días, adhesión, etc. En este suspensivo, no suspensivo simplificado, que está regulado en el CPP vigente, luego de la ley del año pasado, el recurso de apelación se interpone en la audiencia, se fundamenta en la audiencia y se sustancia y por lo tanto se evacúa el traslado en la misma audiencia. Ese régimen de impugnación especial es el que se aplica para impugnar la decisión que manda a proceso simplificado. Que tampoco aclara la ley por qué razones se podría impugnar, porque en realidad la única razón debería ser que no se da el supuesto de procedencia, es decir, que la pena requerida por el fiscal supera los 3 años. Porque fuera de eso, ¿podría la defensa argumentar, invocar otras razones? Bueno, este proceso simplificado se puede proponer desde la formalización hasta el vencimiento del plazo de la investigación posterior a la formalización. Bueno, si se admite esta estructura, se presenta la acusación, se puede presentar en la misma audiencia y la defensa contesta en la misma audiencia o puede pedir contestar en un plazo de 10 días. Acá se ven las restricciones a la garantía, en comparación con el proceso ordinario que siempre dispone de 30 días para contestar la acusación. Si el imputado contesta en la misma audiencia, la defensa sigue el proceso simplificado como vamos a explicar, como me voy a referir enseguida. Si la defensa decide que va a contestar por escrito, pide para contestar por escrito dentro de 10 días, después se va a convocar otra audiencia para continuar. ¿Qué se hace en la continuación, sea en la misma o en la postergación? El juez interroga al imputado. ¿Para qué? Para preguntarle si admite la imputación, una especie de allanamiento. Y si lo admite, lo condena. Lo condena, decide, ahí mismo, podría no condenar,
Si no están dados los requisitos, se entiende que no podemos. Pero, bueno, decida y mira. En cambio, si el imputado dice que no, que prefiere ir a juicio, continúa el proceso simplificado. Esto que se sacó el Código chileno, a mí me parece realmente una solución mala. Si el imputado decidió no acordar ir a proceso abreviado, el fiscal o decidió pero lo mandaron al simplificado, se acusó, ejerció su defensa, preguntarle después si prefiere no admitir la imputación, a mí me parece que genera una coacción ahí. No estoy diciendo que no lo vaya a coaccionar, estoy diciendo que genera un ambiente de coacción sobre el imputado que no es bueno. Él ya expresó, ya ejerció la defensa. Si era al ejercer la defensa hubiera querido, bueno, decir, no, mire, no se hubiera defendido, bueno, pues continuará el proceso y resolverá. Me parece que no es bueno. Bueno, finalmente hay plazos entre 20 y 40 días para convocar a la audiencia de producción de prueba. La audiencia de producción de prueba hay alegatos de apertura. Se pueden resolver cuestiones preliminares. Ahí el código no regula muy claro qué pasa si se plantea una cuestión preliminar, una objeción de tipo formal que implicara que no se puede continuar. Por ejemplo, la defensa planteó un ne bis in idem, o una defensa de ese tipo. Bueno, podría terminar con una resolución que se dicte en esa audiencia que implique la clausura eventualmente. La ley no dice cómo se impugna, bueno, hay que aplicar las reglas generales. Si supera, no hay cuestiones preliminares o se rechazan, continúa, se produce la prueba. Como hay una revisión general a las reglas del ordinario, la prueba se produce de acuerdo a las reglas de la audiencia de defensa. Pero hay una particularidad. El fiscal puede requerir en el interrogatorio de un testigo, por ejemplo, o de un perito, que el imputado se vaya de la sala. Esto, que en el sistema general del proceso penal es excepcional, porque parte del derecho a la garantía de la defensa es que el imputado esté presente con el defensor y que pueda coparticipar con el defensor en el ejercicio de la defensa, diciéndole, bueno, mire, no, lo que dijo ahora, hágale esta pregunta, ese intercambio y ese derecho a comunicarse libre y espontáneamente con el defensor que garantizan los pactos, se puede ver conculcado con esta disposición. Ojo, el sistema original era peor porque decía que el juez debía ordenar la ejecución. Ahora dice que el fiscal lo puede pedir, no dice que el juez lo deba ordenar. Tampoco dice qué criterio tiene que tener el juez para ordenarlo o no ordenarlo. Es una regla abierta. Bueno, finalmente se producen los alegatos de cierre y el juez dicta sentencia en la misma audiencia o en un plazo breve posterior y la sentencia se apela por el régimen. Con esto concluyo. Perdón que creo que me pasé un poquito. Y bueno, obviamente si estos quieren conversar de algún tema puntual, seguimos. Buenas tardes. Hola. ¿Se oye? No, se oye nada. A ver. Hola. Ahora tampoco. Hola. 1, 2, 3, 4. ¿Se oyen de verdad? Chicas, ¿lo oyen? ¿Oyen bien o si no me paro y hablo? Bueno, está bien. A ver, con el tema al cual me voy a referir, que es el de las medidas cautelares y más concretamente la prisión preventiva y las modificaciones que sobre eso ha operado la LUC, podríamos hablar horas y hacer toda la historia de este asunto y ver qué pasa en el derecho comparado, ver qué pasa en otras áreas del derecho, etc. Pero bueno, básicamente lo que estaba planteado hasta ahora, de alguna manera sigue planteado, pero lo que estaba planteado hasta ahora, hasta la LUC en particular, eran dos posiciones distintas. Por un lado, se entendía que respecto a la prisión preventiva y por ende las demás medidas cautelares, aunque el código es muy poco sistemático y se refiere a la prisión preventiva en algún lado y exclusivamente a ella, en cambio en otros lugares se refiere a todas las medidas cautelares cuando debió ser realmente una referencia general. Pero bueno, lo cierto es que con respecto a la prisión preventiva se sostenía
y se ha seguido sosteniendo de alguna manera, que el juez tiene que resolver en base a la argumentación que hacen las partes. Es decir, sin producción de pruebas. Incluso les voy a leer un pequeño pasaje de dos conocidos autores, de dos conocidos magistrados. La semiplena prueba entonces debería ser interpretada como la necesidad de que los fiscales enumeren y expliciten la prueba de la cual disponen, aunque no la produzcan. Para eso está el juicio, que se desnaturalizaría si esa producción de prueba se hiciera para proponer medidas cautelares. En el mismo sentido, hay una sentencia bastante importante de la Suprema Corte que seguramente todos conocen, la 667 del 2018. En esa sentencia los doctores Uní y Minviel decían, o por lo menos se dice que decían, porque en realidad no hay una discordia planteada al final de la sentencia, sino que aparece introducido en el texto lo que sería la posición de estos dos jueces, redactada por el redactor de la sentencia, y no es de la propia autoría de los doctores Uní y Minviel. Bueno, según la sentencia, los doctores Uní y Minviel dijeron que la semiplena prueba en cuestión y en el marco del novel proceso no exige el desarrollo de actividad probatoria ante el juez sobre el hecho, sus circunstancias y la participación como solución de principio. Por el contrario, conviene en Uní y Minviel que la semiplena prueba está referida a la exigencia de evidencias probatorias entendidas como elementos ponderables y objetivos recabados por la Fiscalía, que será el único elemento convictivo al que el juez de formalización podrá acceder respecto del hecho, sus circunstancias y participación del sujeto formalizado. Justamente el juez en esta instancia no debe contaminarse oficiando como conductor de la actividad probatoria. Solución que le dotaría de un preanunciado posicionamiento sobre la culpabilidad de un sujeto y que en puridad importaría extrapolar el viejo presumario a la formalización. Esta es una posición y sigue siendo aún hoy día de mucha recepción, ¿no, verdad? Y se basa sobre todo en la reacción que tenía un artículo del Código, que ahora varía un poco, conforme al cual el cuarto inciso del 264, el juez tendrá que resolver los planteos que le formulen las partes en la audiencia en base a las argumentaciones que éstas hagan de la información recolectada y la contradicción que genere la parte contraria. No hay que producir pruebas, según esta posición. La otra posición se basa en los artículos 223, 224.1, literal C del 266.6 y el artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 de la Constitución, recordarán que dice que para disponer el arresto de una persona, el juez tiene que tener semiplena prueba de que ha incurrido en un delito. El artículo 223 decía y sigue diciendo que la resolución del tribunal, en caso de acoger la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público, se regirá por lo establecido en el artículo 224. Y el 224 dice que iniciado el proceso a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva al imputado si hubiere semiplena prueba de existencia del hecho, de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que las medidas necesarias para la seguridad de la víctima o de la sociedad. Artículo 15 de la Constitución. Esto tuvo un arreglo que después se los voy a comentar a través de la luz, pero lo que les leí es el texto que regía hasta ahora. Y el tercer texto es el al cual me voy a referir, el tercer texto del propio Código, ¿no? Además del artículo 15 de la Constitución, es el literal C del 266.6. El literal C del 266.6 dice que el pedido de medidas cautelares, o sea, también de la prisión preventiva, que haya formulado el fiscal o la víctima de acuerdo con lo dispuesto en el literal E del artículo 81.2 y en los artículos 216 y siguientes del Código,
y dice que la solicitud de medidas cautelares se resolverá atendiendo a la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público y siempre que hubiera sido controlada por la defensa. Bueno, son todas referencias a la semiplena prueba. Y bueno, sobre esto, yo les leí lo que decía la sentencia esa de la Suprema Corte en el año 2018 en cuanto a la opinión de los doctores Zuni y Mipiel. Por su lado, los doctores Martínez, Chediak y de alguna manera Turet, porque hace una argumentación a este respecto en el mismo sentido, dijeron algo diferente. Dijeron que la semiplena prueba que requerían los artículos del Código y el artículo 15 de la Constitución no es una construcción que puedan elaborar las partes en un proceso a través de la oralidad argumentativa. Es el resultado de la actividad probatoria y no de una actividad meramente argumentativa. Se requiere la actividad valorativa de un juez frente al que se ha producido la prueba para concluir que se ha reunido la semiplena prueba. Y bueno, Turet dijo lo mismo y todavía insistió que es claro que para disponer la medida cautelar de prisión preventiva también es requerido el referido estándar probatorio de semiplena prueba. ¿Ah? Y bueno, ¿qué es lo que recoge esta otra posición? Recoge algo que es lo absolutamente normal en materia de medidas cautelares en todos los ordenamientos procesales. El juez tiene que tener tiene que llegar a la convicción de que es probable que la medida que se dicta debe dictarse porque es probable que la persona a la que se le imputa la actividad ilícita efectivamente la haya cometido. Y eso implica inevitablemente la producción de pruebas. Y es lo que dicen estos tres artículos del Código, lo que dice la Constitución. Pero entonces se argumentaba que, bueno, pero hay una disposición que habla de la oralidad argumentativa. Y además, ¿cómo sería que funcionaría esa prueba? Bueno, el doctor Gómez en particular recuerdo que escribió sobre esto algo interesante. Dijo que había que atender a la carpeta fiscal, como dice el artículo 266, 6, ¿verdad? Que dice que, me equivoqué de artículo. El 266, 1, 2, 3, 4, son tan largos. No, al 6. No, estaba leyendo el 264, por razón. Lo que pasa es que tienen tantas modificaciones estos artículos que uno termina entreverándose. El 266.6 dice que la solicitud de medidas cautelares se resolverá, yo lo leí hace unos minutos, atendiendo la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público y siempre que hubiera sido controlada por la defensa. Ahora, ¿qué significa atendiendo? ¿Qué significaba a la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público y siempre que hubiera sido controlada por la defensa? Pues significaba que el juez tenía que atender a la carpeta de investigación. Y atender a la carpeta de investigación era mirar la carpeta de investigación. Y uno dice, bueno, pero las evidencias no son pruebas. Sí, las evidencias son pruebas, son fuentes de prueba. Lo que pasa es que no es admisible incorporarlas al juicio como tales. Tienen que rehacerse e introducirse de otra manera en el juicio. Pero claro que son, oigan, la declaración de un testigo grabada o firmada, escrita y firmada por el testigo, es una fuente de prueba documental. No es admisible para el juicio porque el Código dice, y con razón, que no se debe admitir eso como prueba en el juicio. Pero es una fuente de prueba. ¿Y cómo podría funcionar esto? Y podría funcionar a través del siguiente mecanismo. El fiscal, cuando pide, no por el lado de la formalización, que eso es otra cosa, cuando pide una medida cautelar, lo que tendría que explicarle al juez es, mire, para probar sumariamente que la persona ha cometido el delito que se le está imputando, le pido que mire la declaración prestada por tal testigo, la pericia que se pueda haber efectuado, la grabación que se haya realizado y que yo tengo la carpeta de investigación. Claro, se decía, pero el fiscal no podía ver la carpeta de investigación. El juez no podía ver la carpeta de investigación. ¿Por qué? Bueno, porque un artículo prohibía ver la carpeta de investigación, ¿verdad? El artículo 264
en su cuarto inciso decía: el legajo de la Fiscalía no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional. Punto. Entonces había una cosa bastante complicada. El doctor Gómez decía: no podrá ser consultado salvo en el caso de las medidas cautelares, porque el otro artículo decía que para resolver sobre eso había que atender a la carpeta de investigación del fiscal. Bueno, ¿qué hizo la LUC a este respecto? Lo que hizo la LUC fue lo siguiente. En primer lugar, en el artículo 224, cuando dice que iniciado el proceso a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera se limpió la prueba de la existencia del hecho, etc. Agregó: a estos efectos el tribunal podrá acceder a la carpeta fiscal. Eso fue lo que agregó la LUC al artículo 224. Por otro lado, también agregó en el cuarto inciso del 264 lo siguiente. Recuerdan que este cuarto inciso decía: el legajo de la Fiscalía no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional. Agregó a eso: salvo en los casos de los artículos 224.1, que es el de la prisión preventiva, o sea que ahora sí lo puede ver el fiscal, el juez, la carpeta de investigación del fiscal. Y bueno, y menciona otros supuestos que son los del proceso abreviado, los del abreviado de menores y del simplificado. Pero bueno, eso más bien por otra razón. De manera que ahora, aquello que se sostenía de que si bien debería resolver de acuerdo a la carpeta del fiscal, pero no la podía ver, se acabó. Por lo menos según la LUC. Ustedes dirán: esto es mejor, es peor, está bueno que la mire, no se contamina. En realidad no se contamina. Lo que dijeron los doctores Uní y Viviel en la sentencia del 2018 a lo que me refería, lo dijeron porque no tuvieron en cuenta que el artículo 25 se había modificado y que en adelante el juez que interviene en esta etapa, en la primera etapa, lo que llamaríamos la etapa de formalización del juicio, tiene que ser necesariamente sustituido por otro juez para el juicio oral, ¿verdad? Y entonces la contaminación francamente no existe, por lo menos es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa: ¿cómo funcionaría ahora? Y bueno, ¿cómo debería funcionar? O ¿cómo creo que debería funcionar de acuerdo a lo que dice explícito? Ya lo decía, pero ahora dice bien explícitamente la ley y la Constitución. Como sostenían que debía funcionar Martínez, Elena Martínez, Chediak y Touré. Debería funcionar así. El fiscal pide la prisión preventiva u otra medida cautelar. No solo la prisión preventiva, puede ser el arresto domiciliario, lo que fuere. Y lo que debe hacer es decirle al juez: para acreditar sumariamente que la persona esta efectivamente ha sido quien probablemente ha cometido un delito, porque en este momento la acreditación sumaria solo da probabilidad, le ofrezco de mi carpeta de investigación la siguiente fuente de prueba. ¿Son fuentes de prueba? Sí, son fuentes de prueba. Ustedes dirán: pero no se puede, no son evidencias. Las evidencias que tiene el fiscal son, y también las de la defensa, son fuentes de prueba. Si el defensor tiene una declaración grabada de alguien, si el defensor tiene un escrito con la firma de una persona, también tiene evidencias, las evidencias de la defensa, pero son fuentes de prueba, son fuentes de prueba. Se adaptan exactamente a lo que técnicamente es una fuente de prueba. Lo que pasa es que no se puede agregar, como están en este momento en la carpeta del fiscal, en la carpeta del defensor, en el juicio, sino que debe presentarse nuevamente la declaración del testigo, nuevamente los resultados de la pericia, etc. Pero eso es otra cosa. Siendo fuentes de prueba, son fuentes de prueba que pueden fundar en la convicción del juez la existencia de la semiplena prueba. Es decir, la convicción en el juez de la probabilidad de que la persona a la que se le está imputando un delito efectivamente lo cometió y que va a ser condenada. Y eso no implica un prejuzgamiento que influya sobre la participación del juez en el juicio, porque va a ser otro. El juez que va a participar en el juicio va a ser otro. Ahora se complica un poquito más esto, ciertamente, por la posibilidad
del juicio simplificado. Pero bueno, no quiero entrar en tanta complejidad porque sería extendernos demasiado en el tema. Lo que quiero dejar sentado es que sin pronunciarme sobre qué es mejor, cómo lo haría yo, o cómo lo haríamos nosotros, o cómo lo redactaríamos nosotros todo este asunto de los requisitos para disponer medidas cautelares en el proceso penal, si lo haríamos así, si lo haríamos como se proponía de alguna manera por quienes lo están haciendo funcionar al proceso penal en este momento de esa manera. No quiero meterme a opinar sobre qué es mejor. Lo que les digo es, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Código, a esos 3 artículos clarísimos que les cité, que ahora se ven reforzados por las modificaciones que introdujo la LUC y no tiene manera de ser retrucado esto. Por lo menos no he oído a nadie que se haya expresado, fuera de que no le guste, de que se haya expresado argumentando en contra de esta interpretación. De acuerdo a todo esto, ahora el juez efectivamente tiene que llegar a la convicción de que existe semiplena prueba, por lo menos atendiendo a las resultancias de la carpeta del fiscal, que el fiscal le ofrezca para demostrar eso. No tiene que revisar la carpeta sino más. Lo que tiene que hacer es ver las cosas, los elementos de la carpeta de investigación, las evidencias de la carpeta de investigación que entienda el fiscal, que pueden ayudar a formar la convicción del juez de que existe semiplena prueba. ¿A qué se puede agregar eso? Bueno, la declaración del imputado en la audiencia de formalización, que según el código debe realizarse, por lo menos proponérsele al imputado que la realice, la declaración de la víctima si fuera el caso, y por supuesto las evidencias que pudiera también proponer el abogado defensor. En base a todo eso que el juez ahora debe ver, y es indiscutible que lo debe ver, porque si no, no hay semiplena prueba, y porque además el código lo autoriza expresamente a verlo. Para eso se introdujo esto en el código. En base a eso es que podría decretarse una medida cautelar, incluyendo naturalmente entre ellas a la prisión preventiva. Insisto, no quiero decir con lo que estoy expresando que sea la solución más satisfactoria para la doctrina, ni que deje de serlo. Creo que sí es más satisfactoria que la otra, porque se adapta a lo que para cualquier medida cautelar se legisla en cualquier código procesal, incluso en este mismo código. Si ustedes prestan atención al artículo 250.3, el 250.3, que lo tengo que encontrar, el 253, fíjense lo que dice. Es muy curioso porque lo dice muy explícitamente. Cuando está hablando sobre las medidas cautelares que se pueden disponer en el proceso penal sobre los bienes, fíjense, dice que, bueno, que el juez podrá decretar a petición del Ministerio Público, de la víctima o de quienes por ella comparecieren, las medidas cautelares sobre los bienes del imputado que estime indispensables para proteger los derechos de las víctimas siempre que exista peligro de su lesión o frustración. Y bueno, ¿y saben qué agrega? La existencia del derecho y del peligro se justificarán sumariamente. Así que para disponer un embargo hay que hacer semiplena prueba. Y parece indiscutible que de acuerdo a todas las disposiciones que les cité reforzadas por la LUC, es lo mismo que debe ocurrir ahora para disponer cualquier medida cautelar sobre el imputado, incluyendo en primer lugar a la prisión preventiva. Yo sé que esto complejiza un tanto lo que puede ocurrir particularmente en la audiencia de formalización, no solo ahí, pero sobre todo en la audiencia de formalización. Porque, bueno, pues porque directamente el fiscal tiene que decirle al juez, bueno, además de pedir la formalización, bla, 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 le tiene que decir al juez, mire, yo quiero la prisión preventiva o el arresto domiciliario o la prohibición de salir del país, porque puede ser cualquier medida cautelar. Y para que usted pueda llegar a la convicción de que existe semiplena prueba de que incurrió en un delito, le pido que miren estas evidencias que son fuentes de prueba. No tiene por qué revisar todo ni oír 8 horas de declaraciones
grabadas, contenidas en la carpeta de investigación del fiscal. No es necesario, solo aquellas cosas que al fiscal le parezca que sean suficientes para poder acreditar que existe semiplena prueba. Y añado algo, no es solo semiplena prueba del delito, es también semiplena prueba de que existe la probabilidad de que si no se dicta la medida cautelar, se frustre de alguna manera alguna de las finalidades que se persiguen con el proceso penal y que son las que se dicen ahí, y que no me importa si implican que la medida sea provisional o no, cuestión que por supuesto la podemos discutir, pero que son la del, bueno, una absurda, ¿no? Que disponer la medida cautelar para proteger la integridad del imputado, para proteger la integridad de la víctima, para evitar riesgos para la sociedad y sobre todo para evitar la frustración de la eventual condena y la frustración de medidas de instrucción. Bueno, no vale la pena discutir si todas estas finalidades de una medida cautelar son legítimas o no a la luz del artículo 12 de la Constitución. Pero bueno, algunas seguramente sí lo son y las otras es más discutible. Pero lo cierto es que para probar eso, que es el periculum in mora, también el fiscal tiene que ofrecer al juez la posibilidad de consultar las evidencias que él considere pueden llegar a formar la opinión de que existe, en el juez, la opinión de que existe semiplena prueba del periculum in mora. Así que son dos cosas que tiene que demostrar el fiscal de una manera sumaria, ¿verdad? Y bueno, en base a todo eso, a lo que le propone el fiscal, en base a las resultancias del interrogatorio del imputado, si declara, que no tiene el deber de declarar, pero puede declarar, si en base a las resultancias de la declaración de la víctima, o de la probable víctima, porque recién sabemos si es víctima al final del juicio, pero bueno, de la probable víctima, en base a las resultancias que ofrezca por su parte el defensor, el juez tendrá que determinar si a su juicio existe o no la semiplena prueba de que efectivamente es probable de que la persona haya cometido un delito y de que es probable de que se frustre alguna de estas cuestiones que mencioné si no se dispone la medida cautelar solicitada. ¿Es bueno esto? Insisto, no es el momento ni la oportunidad para discutir si es mejor que lo otro, pero es lo que indiscutiblemente hoy, a nuestro entender, resulta de las disposiciones, primero la constitucional y después de la legal. Se dice, respecto a la Constitución, que el artículo 15, cuando se refiere a la semiplena prueba, se refiere solo al arresto, que es la detención primaria de la persona y no a la prisión preventiva. Bueno, ese argumento en la misma sentencia del 2018 es retocado y con mucha razón por quienes opinaron, en fin, por Martínez, por Chediak y por Turel. ¿Por qué? Bueno, por algo muy sencillo. Si para disponer el arresto se requiere semiplena prueba, según la Constitución es evidente que para poder disponer una detención mayor que un arresto también es necesaria la semiplena prueba. Pero aunque no fuera así, aunque separáramos el artículo 15 de la Constitución, hay 3 disposiciones del Código que directamente dicen que es requerible la semiplena prueba de la existencia del delito y dice elementos de convicción suficiente, pero es lo mismo, de que existe alguno de los peligros que se mencionan en el Código. Y bueno, con esto, dada la hora, algo que podríamos hablar muchísimo más, porque sobre todo por la incidencia de la carpeta de investigación, de la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación por el juez en relación al proceso abreviado, en relación al proceso simplificado. Bueno, me podría extender muchísimo más, pero el nudo de lo que quería hoy proponerles a ustedes pensar y eventualmente discutir es refiere a lo que he expuesto hasta este momento en relación exclusivamente a las modificaciones del código operadas por la LUC sobre el tema de las medidas cautelares. Y bueno, gracias. Daniel. Muy bien. No sé si... Bien, después de este análisis y desarrollo, tratamiento exhaustivo de todas las modificaciones respecto del CPP por parte de los autores, no
No sé si Solo surgen fracaso. alguna pregunta por parte de ustedes. Una oportunidad para sacarse las dudas. Doctor Daniel. Ahora. A mí me queda una duda. Habla fuerte porque eso me Sí. parece que no. A mí me queda una duda con la modificación que se hace del artículo 61 de la ley de procedimiento policial, porque en base a esta modificación, quien va a decidir si se inicia o no la investigación va a ser la policía administrativa. Y la duda que se me genera es si se puede, si después no ratifica esta declaración de fiscalía, si se puede solicitar que el policía sea testigo en el proceso. El policía que detuvo y ante quién se... ¿Ante quién se hizo la declaración? Tú decís que se toma la declaración, la policía lo pasa al fiscal, ¿verdad? Porque declaró algo que eventualmente podría llegar a involucrarlo, o quizá no dio respuestas satisfactorias a las preguntas que le hizo la policía porque tiene total amplitud, y en la declaración ante el fiscal la persona niega todo. Y el fiscal solicita a quien tomó la declaración. Bueno, el fiscal como tal puede llamar a ese funcionario de su despacho. Y al juzgado también. Y el juzgado también. Yo no veo. A mí lo que me preocupa del 61 y lo que me preocupa del 54 es que se va creando, bueno, no quiero usar el término, pero como un monstruo de dos cabezas. No porque bueno, la investigación mal formulada es un monstruo, y no lo digo yo, lo dice Foucault. Una investigación in eternum, una investigación que tenga como finalidad la investigación, que sea un fin en sí mismo, es un monstruo. Y eso es invisible, ¿verdad? Ahora, se va creando como una doble investigación. Una primera que lleva a cabo la policía, por estas normas, ¿verdad? Primero el 54 y el artículo 61. Es decir, la policía decide si pasa o no al fiscal. Es un principio de oportunidad. ¿Verdad? Eso es un principio de oportunidad para la policía. Quien está al servicio de la fiscalía, en realidad decide por la fiscalía. Algo que es específico de la fiscalía. Dentro de la fiscalía lo tenemos arreglado. Dentro de la policía. ¿Cómo? Dentro de la fiscalía lo tenemos más arreglado el tema. Claro, el tema es que el que tiene que decidir eso es la fiscalía. ¿Verdad? A ver, cualquier autor del ordenamiento italiano, por ejemplo Mancini, que ahí tienen una policía judicial, y estoy hablando de una obra de más de 60 años, sí, estudia la policía dentro de la fiscalía, pero subordinada a la fiscalía. La policía no tiene un poder autónomo, por lo menos no lo tiene en el código. Ahora con estas reformas, la policía va a tener la posibilidad de investigar por su cuenta, decidir si le avisa o no al fiscal. Lo principal es decir, Y inclusive se le fija, si avisa tiene un plazo de 4 horas, pero deciden si le avisa o no. Se sacó la palabra inmediatamente del 54 y se le permite que tome una declaración. Y reitero lo que dije de la interpretación. Ya hay documentos, por ejemplo, en una dependencia, que van por esa línea. Sobre todo el Ministerio del Interior va por esa línea. El Ministerio del Interior va por la línea que esta declaración es de un indagado que no es todavía imputado, por tanto no le aplica, no menciona el 63, pero no se le aplican las disposiciones del imputado, yo creo que se aplica el artículo 63, ¿verdad? Que como es indagado, simplemente es para saber si tiene alguna vinculación o no, pero no se lo está indicando, diciendo, esta persona eventualmente cometió delito, ¿no? Puede ser un testigo, puede ser una persona que en un control de identidad no portaba el documento, o tenemos dudas, ¿verdad? Lo que puede, ¿verdad? Lo llevo a la dependencia policial, lo interrogo sin defensor, ¿verdad? Porque es optativo, estará o no estará, ¿verdad? Y luego lo paso al fiscal. Yo creo que el fiscal sí puede llamarlo en el curso de la investigación, tiene potestad para llamarlo, y eventualmente podría llamarlo en el juicio. Ahora el tema es qué valor tiene eso, qué valor le damos. Ese es el tema. Ahí está la cuestión, ahí está el tipo. ¿Qué valor le damos? ¿Le doy valor a la declaración del imputado que dice, no, yo no reconozco esto? ¿O le doy valor a la declaración del policía que dice que el imputado dijo?
creo, en definitiva, que no podemos, aparte de otro tema, ese funcionario que está declarando también es un funcionario que está al servicio de la fiscalía. Y hay que vincular todo esto también con otra cosa que es muy importante: el silencio, el derecho al silencio, ¿verdad? El derecho al silencio, porque el diputado también tiene el derecho al silencio en la dependencia policial. Declara voluntariamente si quiere. Inclusive la mayoría de los jueces penales lo que dicen muchas veces es que la mejor defensa es ¿verdad? Inclusive eso es muy común, ¿verdad? A veces cuando uno habla mete la pata, ¿verdad? Yo creo que puede citarlo. Ahora, ¿qué valor tiene eso? El tema es una cuestión de ponderación, ¿verdad? Yo creo que tomar en cuenta lo que el funcionario dice que dijo el imputado no puede servir en contra, ¿verdad? Porque aparte hay un tema, y lo malo de esta disposición es que está, si se me permite la expresión, reviviendo los muertos. En la década, creo que fue en la década del 90, Peggy y Varela participaban en un proyecto de reforma, ¿verdad? Y analizaban el tema de la declaración indagatoria. Y ahí había dos posiciones, los que decían... No. No, el proyecto, ese proyecto creo que era el Reta Grésimo en el otro. Bueno, ahí se manejaba el tema de si el abogado tenía que estar presente en la declaración, en la indagatoria. Y había dos posiciones marcadas que decían, sí, tiene que estar presente, tenemos que regularlo. Y había quienes decían, no, no hay que regularlo porque esto no vale. Claro, no vale en la teoría, pero en la práctica va a valer. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Pues no, esta declaración no vale, porque vale la declaración que ahora después se puede pedir la declaración en cualquier momento, pero ¿qué va a llevar esto? Que esa declaración tenga importancia, ¿verdad? Lo pasemos al fiscal y muchas veces puede darse eso que se dio con anterioridad. La primera declaración, la más fresca, la más espontánea, justamente la que tiene menos garantías. Creo que eso es lo malo, ¿verdad? ¿Cómo ponderamos? Sí, cito al funcionario, pero ¿qué pondero más? Es un tema de apreciación. Yo creo que esa declaración de un funcionario interviniente, en cierta forma interesado en esa investigación, es de escaso valor. Como poder ser citado puede. El tema es el valor. Además, Fernando, el tema de la... El tema de que hay que recordar que en la audiencia de juicio, cuando se interroga a quienes declaran, si bien no se pueden incorporar las evidencias de la investigación, esta declaración que presta el funcionario policial, se va a registrar de alguna forma. Ese registro lo va a tener el fiscal como sea, pero va a haber un registro de la declaración. Ese registro va a estar en la carpeta fiscal. Quiere decir que al estar en la carpeta fiscal, primero, va a poder presentarse al juez en todas estas hipótesis a las que refería Alejandro. ¿Qué pasa si el fiscal quiere incorporar, por ejemplo, para sustentar una prisión preventiva, en todas las hipótesis que sean, la resultancia de esta declaración? Pero además, el 271, regulando la audiencia de juicio, dice que si bien en principio no se pueden incorporar evidencias de la carpeta a la audiencia de juicio, se le puede, al estar declarando a una persona, leerle resultancias de la carpeta de investigación o hacerle escuchar como para refrescarle la memoria. Entonces, por esa vía oblicua, yo en una audiencia de juicio digo, bueno, por favor, quiero que se escuche, está el imputado o testigo declarando, quiero que se escuche lo que dijo el imputado en sede de la policía. Y en relación a eso que se escucha, se le pregunta. Al final termina entrando. Por supuesto que se podrá cuestionar y darle un valor muy relativo, pero el ánimo fue. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta con respecto al proceso abreviado. Cuando dice que se podrá acordar bajar por debajo del mínimo legal, implica, no es lo mismo que el tipo penal básico, es con los agravantes, sin los agravantes.
es igual que tipo penal básico. Cuando dice que no se podrá bajar, a mí me parece que se refiere de tipo penal básico. No se puede por debajo del tipo penal básico. Es decir, bueno, la pena que corresponda al tipo penal que sea en la ley, por debajo de eso, me parece. Sí, totalmente. Gracias. La última, y no mucho más personal, contrario. Tú hablabas de qué sucedía si la defensa quería presentar prueba y no se lo mostró el fiscal. ¿Qué puede pasar si se declara que esa prueba no vale? Porque viola el derecho de la garantía. Y bueno, lo que puede decir el juez en atención a esta regla es, bueno, si usted quiere que admita esa prueba, le tiene que mostrar la evidencia al fiscal. Muéstresela, proporciónesela, y si no le proporciona esa evidencia, no la admito. Termina rechazándose una prueba porque el fiscal no la vio antes de que se resolviera sobre la admisibilidad. Por eso decía hoy que a mí me parece que es delicado. Una cosa es, a mí me parece que por más que hay una idea que dice, bueno, no, hay dos investigaciones que son unilaterales. La que desarrolla la Fiscalía es la investigación de la Fiscalía, y la que puede desarrollar la defensa, si quieren, es de la defensa. Entonces esta regla lo que busca es igualar a los dos, pero a mí me parece que no es lo mismo la investigación desarrollada por una autoridad que es titular de la persecución penal, que responde a un interés público, y por eso yo tengo la posibilidad de acceder, de controlarla, de que produzca prueba, que obtenga evidencia con mi conocimiento, a la evidencia que quiere recolectar la Fiscalía para el ejercicio de la defensa, para el ejercicio de la defensa del imputado. Me parece que no es lo mismo, pero bueno, es un tema del público. Lo que pasa, en el fondo, ¿sabes qué es lo que pasa? Hay que hacer de vuelta el código. Pero ya lo hemos dicho todos de alguna manera. No porque las líneas generales del código estén mal, están muy bien. Son mucho mejores, a nuestro entender, que lo que teníamos antes. Pero tienen una terrible falta de sistematización y entrevero de soluciones. Y cosas discutibles, dudosas, ni hablar de las 14, creo que son, modificaciones legislativas, o sea, que hay una más ahora, porque con la ley de presupuesto se modifica, es una cosa muy menor, pero se modifica de vuelta una cosita del código. Hay que hacerlo de vuelta, y con toda la experiencia que se ha reunido, la cantidad de problemas que se plantean, ir intentando solucionarlos. Siempre va a haber problemas, pero por lo menos toda esa enorme cantidad de problemas de los cuales hemos hablado ahora, unos poquísimos, se deberían solucionar, se pueden solucionar poniéndonos de acuerdo con una nueva redacción de todo el código, que no estaría nada mal, y que incluso hasta sería oportuno hacerla, bueno, en este periodo inicial del nuevo gobierno, que cuando, bueno, hay un poco más de tiempo para que el Parlamento se haga cargo de algo de esa naturaleza. Si ustedes lo proponían el año pasado, imagínense que sería absolutamente imposible pensar en que el Parlamento se abocara a discutir un nuevo código. No es nuevo, el mismo código de hecho es nuevo, que no es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? No es un cambio del CPC al nuevo CPC. Lo que se pretende nada más es unificar todas estas modificaciones, darle sistematización, arreglar los problemas que sabemos que se han planteado, ponernos de acuerdo en soluciones consensuadas entre todos y que sean claras. Las reglas claras en materia procesal son muy, muy, muy importantes. No podemos estar manejándolos, y menos en materia procesal penal, con yo opino así y el otro opina de otra manera, y el otro de la tercera manera todavía. Y miren que hay una infinita cantidad de problemas de esa naturaleza que están planteados en el texto actual, vigente. Bien, quedamos con la idea que el Código de Proceso Penal no solamente era necesario, sino era posible también, más allá de todos los cambios que plantean los doctores
para llevarlo adelante. ¿Por qué no? ¿Quién dice que de aquí pueda surgir una comisión que lleve planteamiento adelante? Las comisiones en general sirven para desterrar los problemas. Pero bueno, siempre se dice que cuando no querés solucionar algo, crea una comisión que se va a cargar de Sin que duda. se solucione. Pero bueno. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por todo el tema que nos han dispensado en el desarrollo de este tema en particular. No, ¿Alguna pregunta más? Daniel, ¿Alguna no, cosa? gracias a todos ustedes por tener la paciencia de escucharnos divagar, con divague, ¿verdad? Divague. Sobre estas cosas, sobre algunas de estas cosas. Y con la poca intervención que les hemos dado la oportunidad de realizar a ustedes. Pero bueno, ya es bastante más tarde de lo previsto. Así que, El agradecimiento al restaurante de la Imprenta por este espacio. Como decimos, el derecho al movimiento, la Fundación de Cultura presente, distinta pero no distante en los sectores. Muchas gracias.